Doctor Jimmy, compañeros presentes, muy buenas tardes. En esta ocasión, mi persona les va a exponer sobre el tema de colitis ulcerativa. Entonces, dentro del contenido abarcaremos definición, fisiopato, diagnóstico diferencial, formas particulares y tratamiento y conclusión. Bien, en cuanto a la introducción, debemos tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de colitis ulcerativa, es una de las principales enfermedades intestinales inflamatorias crónicas. Su principal diferencia en este caso, o diagnóstico diferencial, es la enfermedad de Crohn. Entonces, a lo largo de la exposición vamos a mencionar algunas de estas diferencias entre la colitis y la enfermedad de Crohn, ¿no? Para poder guiar bien y entender bien qué es una colitis ulcerativa. Entonces, vamos a ver que la colitis va a afectar la calidad de vida en quienes la padecen. Dentro de esto se van a combinar diferentes factores, tanto genéticos, inmunológicos y ambientales. Por ejemplo, vamos a estar adelantando. Cuando nosotros hablamos de factores, tenemos factores de riesgo, como cuáles, por ejemplo, pueden ser factores de riesgo epiteliales, genéticas. Se ha visto que ha habido más o menos de 7 a 15% de incidencia en cuanto a inmunitario también y antecedentes personales. Por ejemplo, infecciones previas, tanto como salmonella, shigella, campylobacter, predisponen a un mayor riesgo de poder tener la colitis. Y por ejemplo, en medioambientales está el estrés psicológico. Si bien es cierto, no hay evidencia como tal, pero se relaciona. Dentro de otros factores tenemos a los factores protectores y ahí va una diferencia. El tabaco activo es un factor protector para la colitis y una apendicectomía por una apendicitis verdadera antes de los 20 años también viene a ser un factor protector, porque el tabaco activo en una enfermedad de Crohn es lo contrario. Entonces, luego tenemos, ¿qué es, no? Una colitis ulcerosa? Es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa del colon, que característicamente se extiende de la mucosa y la submucosa. Ya cuando es transmural, ya es enfermedad de Crohn, por ejemplo. Entonces, esto va a iniciar en el recto, en la base del recto, y va a ir de forma ascendente. Nunca se va a presentar en lo que es el intestino delgado. La colitis ulcerosa se presenta hasta lo que es el ciego, pero siempre de forma ascendente. Y puede ser focal más que todo, ya que la enfermedad de Crohn, por ejemplo, es multifocal. Entonces, va a iniciar en la base del recto y se extiende a toda la parte, ¿no? Hasta el ciego. Entonces, dentro de su evolución clínica es imprescindible, ya que vamos a ver características propias de esta. Entonces, y lo último que me olvidaba de mencionarles es la epidemiología, que es más frecuente en los varones. Entonces, para nosotros entender cómo se da la clínica en los pacientes, es importante entender la fisiopatología. Si bien es cierto, los mecanismos implicados en son multifactoriales, vamos a ver que lo principal que se va a ver en esta patología es lo siguiente. El epitelio del colon va a haber una deficiencia en cuanto a lo que es la barrera del colon, ya que va a haber un aumento de la permeabilidad, lo que va a exponer al paciente, en este caso, a una exposición a antígenos. Entonces, lo que también se ve es que los colonocitos en estos va a haber una perturbación en cuanto a la producción de péptidos antimicrobianos y el moco. Así también va a haber una ruptura del equilibrio en lo que es el sistema inmunitario y la microbiota intestinal, lo que va a dar una respuesta inmunitaria. Entonces, puede que, digamos, el paciente presente una fase aguda o una fase de reactivación, en la cual nosotros vamos a ver una infiltración en la mucosa de los polimorfonucleares o neutrófilos, los mismos que van a formar, en este caso, microabscesos en las criptas colónicas, lo que va a llevar a las ulceraciones y luego a posibles sangrados, que es lo característico de las colitis ulcerativas. Entonces, ¿qué va a pasar en una fase crónica? Vamos a tener
ulceraciones en tiempo prolongado y vamos a ver que va a haber una inflamación linfoplasmática y a su vez, como va a estar acompañado de una regeneración epitelial secundaria, estas lesiones, a un tiempo crónico prolongado vamos a ver lesiones precancerosas que viene a ser, por ejemplo, una complicación de este. Entonces, habíamos dicho que hay una desregulación en el sistema inmune y es que va a haber una activación excesiva de este y lo que va a llevar, por ejemplo, a una activación proinflamatoria, en este caso de los linfocitos T. Y al estar estos desregulados se van a sobreexpresar, va a haber una población grande de esos y tenemos, ¿no?, a los linfocitos T y a los natural killer. Y de todos estos vamos a ver que quien va a tener como que el factor más tóxico en este caso van a ser los linfocitos T2, ya que van a generar un estado inflamatorio crónico, lo que lleva a una producción de citocinas mismas que van a ser las más preponderantes en este caso. Entonces, nosotros, ¿cuándo debemos pensar qué es una colitis ulcerosa? Si bien es cierto, los signos clínicos más comunes o que nos pueden estar guiando como sospecha clínica va a ser, por ejemplo, un sangrado rectal, una rectorragia. Y muchas veces puede ser abundante. Luego también dependiendo a dónde está la lesión o hasta dónde se está extendiendo la colitis, puede haber diarreas. Estos van a estar acompañados de dolor abdominal y es importante ver también en el paciente dónde está localizado el dolor abdominal, ya que, por ejemplo, en lo que es la enfermedad de Crohn, por lo general más se afecta en lo que es el ilioterminal, por ende el paciente presenta una clínica de dolor más a predominio de la fosa ilíaca derecha. Luego, puede que la colitis esté en esta zona del recto, entonces en una zona rectosigmoidea el paciente puede presentar tenencia. Entonces también el paciente puede tener urgencia fecal. Ahora, dentro de estos signos clínicos, que generalmente son en el marco colónico, vamos a tener manifestaciones extradigestivas, o sea, fuera, ¿no? De las cuales vamos a ver que a nivel articular, vamos a ver dolores articulares inflamatorios. A nivel, por ejemplo, de la piel tenemos eritemas nodosos, y en ocasiones graves son los piodermas gangrenosos, las púrpuras trombocitopénicas y autoinmunitarias y las anemias hemolíticas autoinmunitarias. Esta es por ejemplo, de anticuerpos calientes que viene a ser también parte de la complicación de una colitis. Ahora, a nivel de esta zona vamos a tener colangitis esclerosante primaria o también como complicación nos puede llevar a un colangiocarcinoma. Por ejemplo, a nivel de ojo tenemos una uveitis, también una escleritis. Entonces, continuando, vamos a seguir, ¿no? Entonces, según la clasificación de localización, que es la escala de Montreal, vamos a ver si es que es una proctitis, una colitis izquierda o una pancolitis, que es la forma como se puede presentar o la extensión que tiene más que todo. Por ejemplo, tenemos a lo que es la proctitis, que generalmente va a afectar lo que es el recto aislado. Y ahí, por ejemplo, el paciente puede presentar tenesmo, ¿no? Entonces, luego tenemos una colitis izquierda, donde no pasa el ángulo izquierdo, o sea, es muy limitado o una pancolitis que es generalizado, ¿no? En este caso, que se limita hacia el ciego. Entonces, luego tenemos lo mismo que serían los síntomas según a la extensión, y esto es muy importante también porque ya estaríamos viendo si es que el paciente es apto, por ejemplo, para una colonoscopía o no, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta también que en este caso el principal motivo de consulta tal vez de los pacientes sería una rectorragia, ¿no? Entonces, para nosotros tener un diagnóstico diferencial, tenemos que descartar causas infecciosas, bacterianas y parasitarias, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo sería un Clostridium difficile.
o descartar causas no infecciosas, que sería una colitis microscópica, un cáncer o una diarrea por medicamentos. Entonces, dentro de las pruebas básicas iniciales que nosotros deberíamos indicar, serían los coprocultivos, más un estudio de Clostridium difficile como diagnóstico diferencial inicial, más o menos. Entonces, puede presentarse sin un uso previo de antibióticos en enfermedades inflamatorias intestinales. Para un estudio definitivo, lo que se va a recomendar es una ileocolonoscopía con biopsia. ¿Por qué ileocolonoscopía? Porque recordemos que lo que es la enfermedad de Crohn no solo afecta pues al sistema, al intestino delgado, sino que también al grueso, es más generalizado y es muy, ¿cómo decirlo?, algo como multifocal, no se limita en una sola zona. Y lo de la biopsia es pues para ver histológicamente cuáles son sus características, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos para nuestro diagnóstico nuestro coprocultivo parasitológico para nuestro descarte diferencial y también algunas infecciones de transmisión sexual, ¿no?, que pueden llegar a tener manifestaciones gastrointestinales. Entonces, acá. Sí. Ya, habíamos dicho que tenemos a la biopsia y al estudio histológico. Lo que vamos a ver acá van a ser las criptitis por polimorfonucleares, que estas son una de sus principales características. Además que vamos a ver una distorsión glandular en este caso, y lo que hay acá es ausencia de granulomas, ya que granulomas son en enfermedad de Crohn. En cuanto a los diagnósticos, se van a emplear diferentes escalas para, por ejemplo, tenemos a esta que es el índice de severidad endoscópico para colitis ulcerativa, donde vamos a ver la visibilidad de la trama, la presencia de la sangre y la presencia de ulceraciones. Luego también tenemos a la subescala endoscópica de Mayo, donde lo que vamos a ver como grave serían hemorragias espontáneas y ulceraciones, ya que me olvidé mencionarles que como la colitis ulcerativa es más en mucosa y submucosa, este tejido tiende a ser fiable, por eso es que el sangrado a veces llega a ser abundante. Y es por eso también que cumple, ¿no?, parte como criterio de estas escalas. Ahora, dentro de las formas particulares, tenemos una que es la colitis aguda grave, en la cual es importante mencionar que tomamos en cuenta lo que son deposiciones con sangre y cuántas veces al día se dan, o si es que estas están acompañadas de fiebre, que muchas veces es raro, o si es que el paciente tiene taquicardias, anemias o hipoalbuminemias, ¿no? Entonces, justo como les mencionaba de algunas formas, las formas particulares más que todo están guiadas con aquellas complicaciones que son particulares en esta. Por ejemplo, está el riesgo de cáncer colorectal, por eso también es importante tomar en cuenta su asociación esclerosante primaria. Luego están las colitis indeterminadas, cuya característica es que en cuanto a evolución el 10 a 20% pueden ser hacia un Crohn y el resto se maneja como colitis ulcerativa. En cuanto a tratamiento farmacológico, bueno, vamos a tener según la gravedad. Por ejemplo, si está leve o moderado, lo que se da más que todo son aminosalicilatos, que por lo general debería haber una buena respuesta inicial a pero sin embargo, si es que no responde y el paciente puede, o sea, no da respuesta prácticamente, a lo que vamos es con los inmunosupresores y algunos biológicos como los antifactor de necrosis tumoral o el vedofilumab, que fisiopatológicamente literalmente es inhibir la interacción en lo que son las integrinas y su reacción con los linfocitos. En cuanto a episodios graves, se sigue con una hospitalización y no en muchos casos se hace lo que es el tratamiento quirúrgico, que en este caso principalmente la terapia que se usa es la
tomía total o anastomosis ileocecal con reservorio en J, como lo vemos en la imagen. Y es que vamos a ver que generalmente lo que es la colitis ulcerativa va a responder, o podríamos decirle que es una cura, una resección parcial, ¿no? Quirúrgicamente, ya que la de Crohn no reacciona a una cirugía como esta. Entonces, para eso también se tiene que tener indicaciones, ¿no? No se le puede hacer al paciente así comúnmente. Entonces, dentro de las complicaciones graves también que tenemos que tomar en cuenta es lo que es el megacolon tóxico, ya que es una de las principales. Ahora, dentro de esta también puede ser perforaciones, lo mismo que les mencionaba de progresión a carcinomas en cuanto al tejido rectal. Luego también están las anemias hemolíticas o anemias ferropénicas también. Entonces, el cuadro es muy variado en los pacientes, ¿no? Y muchas veces tenemos que tratar no solo lo que es esa patología, sino ver cuánta afección extrasistémica tiene en este caso. Sería todo. Grupos para preguntarles a los dos grupos.